Buenos días. Hablaremos sobre un artículo científico que trata sobre el tema del melanoma cutáneo. Los integrantes de nuestro grupo son Javiera Bertin, Antonia Bustos, yo Emilio Correa, Martina Cofré, Javier Enríquez, Catalina Navarrete y Antonia Reyes. El melanoma cutáneo representa una de las neoplasias más agresivas de la piel, caracterizada por su alto potencial metastásico y su impacto en la supervivencia global de los pacientes. El pronóstico de esta enfermedad depende fundamentalmente de la profundidad tumoral, el índice de Breslow y la afectación ganglionar. Desde la introducción de la biopsia de ganglio centinela descrita por Morton en 1992, esta técnica se convirtió en el principal método de estadificación para pacientes con melanoma localizado y ganglios clínicamente negativos. Durante muchos años, la conducta estándar ante un ganglio centinela positivo consistía en realizar una linfadenectomía completa e inmediata, con el objetivo de eliminar posibles metástasis residuales y mejorar la supervivencia. Sin embargo, esta práctica comenzó a ser cuestionada cuando se demostró que la gran mayoría de los pacientes no presentaba ganglios adicionales comprometidos, exponiéndolos innecesariamente a la morbilidad quirúrgica. A raíz de los estudios multicéntricos MSLT2 y DECOG-SLT, se confirmó que la linfadenectomía completa no mejora la supervivencia específica por melanoma en comparación con la vigilancia activa con ecografía periódica. Esto marcó un cambio sustancial en la práctica clínica, orientando el manejo hacia estrategias menos invasivas. Bueno, luego de esta introducción, tenemos que decir que el estudio que vamos a analizar, si traducimos el título al español, lleva por nombre Manejo actual de pacientes con melanoma cutáneo con ganglio linfático centinela positivo y fue publicado en Medicina Buenos Aires en 2023 con un propósito de evaluar la implementación de una nueva estrategia en la práctica clínica real en Argentina, comparando resultados de la vigilancia activa con los de la linfadenectomía completa en pacientes con melanoma y ganglio centinela positivo. Ahora hablemos con respecto a la metodología, a los criterios del estudio y cómo este fue diseñado. Tenemos que, bueno, este artículo, este trabajo, corresponde a un estudio retrospectivo que se realizó en el Hospital Británico de Buenos Aires entre 2017 y febrero de 2022. Se incluyeron 31 pacientes adultos con melanoma cutáneo que estaba localizado y con una biopsia de ganglio centinela positivo, mientras que se excluyeron aquellos menores de 18 o que presentaban alguna enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Los pacientes fueron evaluados en un comité multidisciplinario, donde se discutía la conducta terapéutica de manera individualizada. De estos 31 pacientes, 24 fueron manejados mediante vigilancia activa y solamente 7 fueron sometidos a una linfadenectomía completa e inmediata. La indicación de este procedimiento se basó principalmente en que estos pacientes presentaran una alta carga tumoral o por mera recomendación de este comité. En todos los casos, la biopsia de ganglio centinela se realizó mediante una linfocintigrafía preoperatoria y con uso de colorante azul y una sonda gamma intraoperatoria. La vigilancia activa consistió en examen físico, ecografía del territorio ganglionar, donde fue mapeado cada 3 meses durante los primeros 2 años y luego cada 6 meses hasta el quinto año. Posteriormente, solamente se realizaba una vez al año. Y las variables principales que se fueron analizando consistieron en la supervivencia libre de recurrencia, la supervivencia libre de metástasis a distancia y la supervivencia específica por melanoma y su recurrencia ganglionar aislada. Además de esto, se evaluó la administración de una terapia adyuvante que podía incluir inmunoterapia anti-PD1 o inhibidores BRAF o MEK, según el perfil molecular del tumor y la disponibilidad del tratamiento. Bueno, con respecto a los resultados principales obtenidos de este estudio, vamos a tener que durante el periodo del estudio se realizaron 126 biopsias de ganglio centinela, de las cuales 31, que equivalen al 24,6%, resultaron positivas. De esos 31 pacientes, 24 fueron manejados mediante vigilancia activa y 7 con linfadenectomía completa. La media de seguimiento fue de 18 meses, con un rango intercuartílico de 12 a 32 meses. En el grupo de linfadenectomía, el 43% presentó recurrencia de la enfermedad, mientras que en el grupo de vigilancia activa la recurrencia fue del 30%, sin diferencias estadísticamente significativas.
La supervivencia libre de recurrencia a 2 años fue de 73%, la supervivencia específica por melanoma de 82% y la supervivencia libre de metástasis a distancia de 76%, sin diferencias significativas entre ambos grupos. Por otro lado, 4 pacientes fallecieron por progresión del melanoma y la supervivencia global fue similar en ambas estrategias. 2 pacientes bajo vigilancia activa presentaron recurrencia ganglionar aislada, detectada mediante ecografía o examen físico, y fueron sometidos a linfadenectomía diferida sin complicaciones postoperatorias. Finalmente, en cuanto al tratamiento adyuvante, 21 de los 31 pacientes, que equivale a un 68%, lo recibieron. La inmunoterapia anti-PD1 fue la más utilizada, siendo nivolumab el fármaco predominante en un 62%, seguido de pembrolizumab con un 14%, mientras que un 24% de los pacientes con mutación BRAF recibieron inhibidores combinados BRAF o MEK. Y, por último, un 13% debió suspender la terapia por toxicidad. Los resultados obtenidos fueron consistentes con los reportes internacionales, demostrando que la vigilancia activa no compromete la supervivencia ni incrementa las metástasis a distancia. Bueno, el estudio confirma la tendencia mundial hacia un manejo que pudiese ser menos invasivo del melanoma con ganglio centinela positivo, cuyos resultados muestran que la linfadenectomía inmediata no confiere beneficio en la supervivencia específica, ni mucho menos en la recurrencia, lo que coincide con los hallazgos en ciertos ensayos como el MSLT2 o el DSOG-SLT, en donde la vigilancia activa demostró ser una estrategia segura y eficaz, especialmente cuando se combinaba con tratamientos adyuvantes sistémicos. Y tener en cuenta sobre todo que la principal ventaja de evitar la linfadenectomía inmediata radica sobre todo en la reducción de la morbilidad quirúrgica, como el linfedema y la neuropatía, sin sacrificar resultados oncológicos. Además, los pacientes con recurrencia ganglionar durante la vigilancia pudieron ser tratados exitosamente con linfadenectomía diferida, sin presentar complicaciones graves. Los autores destacan que, aunque su corte es pequeña y el seguimiento relativamente corto, los resultados son comparables con los de grandes centros internacionales. Por esto, la vigilancia activa con la ecografía periódica y la implementación de inmunoterapia adyuvante representan una alternativa válida y cada vez más adoptada en el manejo del melanoma estadio 3. Este enfoque ofrece una mejor calidad de vida y reduce los riesgos quirúrgicos y mantiene la eficacia en términos de control de la enfermedad y la supervivencia. Ahora, abordado desde el ámbito clínico, hemos elegido este caso, el cual es sobre una metástasis sincrónicas bilaterales en los ganglios linfáticos centinela axilares en un paciente con un melanoma troncal. Por lo tanto, tenemos que es un paciente masculino de 33 años que solo indica el uso de camas de bronceado, no indica antecedentes médicos ni quirúrgicos que no sean relevantes, niega antecedentes familiares de cáncer de piel. Su motivo de consulta es la presencia de una lesión pigmentada en la región dorsal media con un crecimiento progresivo en los últimos 2 años. Dentro de los hallazgos clínicos relevantes durante el examen físico se destaca un fototipo cutáneo tipo 2 de Fitzpatrick, una pápula negra de 1 centímetro de carácter ovalado, bordes bien definidos, la cual está ubicada ligeramente a la izquierda de la línea media dorsal a la altura de T2, además de un único tatuaje de gran tamaño en la zona superior izquierda adyacente a la pápula. En la exploración cutánea general no se palpan adenopatías ni otras lesiones cutáneas sospechosas. Además, se visualizan aproximadamente 20 nevos pequeños y benignos dispersos por el tronco y las extremidades. En cuanto a la elección del caso clínico, podemos destacar que representa directamente lo discutido en el artículo mencionado por mis compañeros sobre la biopsia de ganglio linfático centinela en melanoma cutáneo, utilizando la vigilancia activa como una estrategia clave. Además, la rareza de este caso, pues alrededor de un 3 a un 7% de los pacientes con melanomas de tronco con drenaje linfático múltiple presentan metástasis sincrónicas bilaterales en los ganglios linfáticos centinela,
por lo que el caso representa un desafío desde el diagnóstico hasta lo terapéutico. Asimismo, su relevancia clínica utiliza el ejemplo de optar por seguir con a los pacientes con biopsia de ganglio linfático centinela positivo mediante ultrasonido. Esta es una estrategia menos invasiva, pero igualmente efectiva, lo que mejora la supervivencia libre de enfermedades y reduce la morbilidad. En cuanto al diagnóstico, solamente para recalcar lo que dijo mi compañera, paciente consulta por una lesión de tipo pápula ovalada de 1 centímetro, de color negro, con bordes bien definidos, localizada en la región dorsal media a nivel de T2, ligeramente a la izquierda de la línea media, que dentro de los últimos 2 años ha estado aumentando de tamaño. También un factor importante es que esta lesión se encuentra localizada cerca de un tatuaje de gran tamaño, con tinta negra, roja y azul en la parte superior izquierda de la espalda. También en el estudio histopatológico de la biopsia reveló un melanoma nodular con atipia citológica, con falta de maduración, con crecimiento pagetoide y color fluente dentro de la epidermis, con presencias de puentes interpapilares. Los melanocitos atípicos fueron positivos para SOX10, que es un factor de transcripción nuclear, que significa que estas células efectivamente son de origen melanocítico, y también fue positivo para melan-A, que es una proteína de membrana presente exclusivamente en los melanocitos normales y en las células del melanoma. Entonces, la lesión se diagnosticó como un melanoma no ulcerado en estadio PT2A. ¿Qué significa? Donde la P significa que esta lesión efectivamente es patológica, la T2 es donde el espesor está dentro de 1 y 2 milímetros, y A significa que no tiene ulceración. En caso de que tuviera, sería B, con un espesor de Breslow de 1.4 milímetros. Bueno, ¿por qué es importante entonces hacer una biopsia de ganglio centinela específicamente en este caso? Principalmente por la etapificación del melanoma. Aquí se determina la presencia de micrometástasis que no son detectables clínicamente o por imágenes. Y en especial en este caso, donde el melanoma es de 1.4 milímetros, aquí se dice que los melanomas con espesor mayor a 1 milímetro existe un riesgo de metástasis microscópica en estos ganglios linfáticos de entre un 10 y un 20%. Por eso es muy importante hacerlo. También es muy importante porque presenta un factor pronóstico importante para identificar el compromiso de ganglio centinela, que ayuda a definir el riesgo de diseminación sistemática y así orientar a las decisiones terapéuticas correctas. También, particularmente en este caso, la ubicación del melanoma, localización troncal, presenta con frecuencia un drenaje linfático múltiple o bilateral, por lo que existe un mayor riesgo de metástasis en más de un territorio linfático. Ya, ahora en cuanto a los exámenes complementarios, primero tenemos que saber que estos son una parte fundamental del diagnóstico, sobre todo el proceso de estadificación y de la decisión de la terapia que va a seguir el paciente. Dicho esto, lo primero que vamos a ver es la biopsia de ganglio linfático centinela, donde el primer paso es la identificación de estos, en el cual en el caso clínico se llevó a cabo por medio de la combinación de dos técnicas. La primera fue una sonda gamma intraoperatoria usada para identificar la región linfática donde drena el tumor y el número y localización exacta de los ganglios centinela. Y en segundo lugar, se usó la inyección de colorante azul, el cual es más que nada un método guía para el momento de la extirpación quirúrgica. Ahora pasando al examen macroscópico, tenemos que se identificaron dos ganglios linfáticos centinela. El primero en la axila derecha de apariencia normal y el segundo en la axila izquierda de pigmentación evidente, que lo cual, si recordamos, el paciente tenía un tatuaje en la espalda bastante grande, por lo tanto esta pigmentación corresponde a la tinta del tatuaje. Ahora pasando a la histopatología del ganglio centinela derecho, tenemos que en la tinción con hematoxilina y eosina se observa un foco microscópico subcapsular de melanocitos atípicos con membranas nucleares irregulares, pleomorfismo y pigmento de melanina. Además, se le aplicaron dos inmunohistoquímicas, una de melan A, la cual es específica para melanocitos, y la otra de S100, la cual es, si bien no tan específica, es muy sensible a los melanocitos. ¿Por qué son importantes estas inmunohistoquímicas? Que en este caso fueron las dos positivas, porque son esenciales en el proceso de anatoma patológico para identificar que las células que estamos viendo realmente corresponden a melanocitos.
Ahora, en cuanto a la histopatología del ganglio centinela izquierdo, tenemos que en la tinción de hematoxilina y eosina se observan histiocitos sinusales cargados de pigmentos de tatuaje intensamente cromáticos y un foco microscópico de melanocitos atípicos con agrandamiento nuclear, pleomorfismo y núcleos prominentes. Y además, al igual que en el anterior, se le hizo inmunohistoquímica de melan A y DS100, las cuales fueron positivas. Y por último tenemos los exámenes complementarios que se usaron para evaluar la metástasis a distancia, donde tenemos el PET-CT, el cual es la tomografía por emisión de positrones de cuerpo entero, la cual no mostró signos de metástasis a distancias, y la resonancia magnética cerebral, donde se descartaron metástasis cerebrales. ¿Por qué es importante este último examen? Debido a que el cerebro es uno de los principales órganos donde el melanoma hace metástasis. Dicho todo lo anterior, en base a todos los antecedentes expuestos, el diagnóstico final del paciente fue un melanoma estadio 3A, ya que tenía un PT2A debido a que la lesión era de 1 a 2 milímetros y sin ulceración, un PN2A, ya que presentaba micrometástasis en 2 a o 3 ganglios, los cuales estaban clínicamente ocultos, y M0, ya que no presentaba metástasis a distancia. Hablando del tratamiento y evolución del paciente, en las indicaciones se descartó el tratamiento de linfadenectomía completa. Se le indicó ecografía bilateral cada 4 meses y 12 ciclos de nivolumab adyuvante. La evolución de este paciente fue favorable hasta el momento del reporte del caso, 32 meses después del diagnóstico. El paciente se presenta sin evidencia de la enfermedad. Hicimos una tabla comparativa donde hablamos como de las mismas temáticas, pero mencionamos el tema del artículo y el tema del caso clínico. Bueno, el artículo es un estudio retrospectivo con pacientes con melanoma y ganglio centinela positivo y se compara la eficacia de los procedimientos realizados, los cuales eran la linfadenectomía inmediata o la vigilancia activa. Mientras que en el caso presentado visualizamos el progreso de un paciente con melanoma y ganglio centinela positivo que se trató con vigilancia activa, uno de estos procedimientos. En el artículo, la mayoría de los pacientes fueron tratados con vigilancia activa y tuvieron un buen progreso, mientras que en el caso clínico se decide tratar al paciente con vigilancia activa en vez de linfadenectomía completa, principalmente porque tan solo se encontraba micrometástasis en los ganglios centinela, descartando afección de otros ganglios o metástasis en otras zonas, lo que descarta un muy mal pronóstico. El 68% de los pacientes que presentan en el artículo tuvieron tratamiento adyuvante con inmunoterapia, mientras que en el caso clínico el paciente también recibió tratamiento adyuvante con inmunoterapia, específicamente con nivolumab. El artículo presenta que el seguimiento de los pacientes fue en promedio de 18 meses, con un rango de 12 a 32 meses. El 73% de estos no tuvieron recurrencia a los 2 años. En el caso clínico, el seguimiento del paciente fue de 32 meses, lo que cabe dentro del rango que se presenta en el artículo, y este paciente no tuvo recurrencia. Bueno, en resumen, ambos textos, el caso clínico principalmente ejemplificando y el estudio retrospectivo, evidenciando de manera más sistemática la presentación de un cambio de tratamiento frente a los melanomas cutáneos con ganglio centinela positivo, pasando de un mecanismo muy invasivo como la linfadenectomía completa a un tratamiento conservador y menos invasivo como el de la vigilancia activa, confirmando que este último ofrece resultados oncológicos equivalentes a la linfadenectomía completa, con la ventaja adicional de que elimina el riesgo quirúrgico que presenta esta última. Muchas gracias. Aquí está nuestra bibliografía.